Buenos días para todos, ¿cómo están? Espero que el Señor nos esté fortaleciendo a lo largo de esta mañana y nos permita, terminar bendecidos esta conferencia, ¿verdad? Yo le invito a abrir su Biblia en el libro de los Salmos, por favor, capítulo 119. Salmos, capítulo 119. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 65 al versículo 72. Salmo capítulo 119, versículos 65 al 72. Leo para usted la palabra del Señor. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Amén. Esta es la palabra del Señor. Cuando nosotros nos acercamos al Salmo capítulo 119, no tenemos duda de que el tema principal del Salmo es la palabra de Dios. Por lo menos en nuestra unidad de pensamiento que acabamos de leer se hace alusión a la palabra de Dios en 8 ocasiones. Claro, con el uso de estos términos sinónimos: palabra, mandamientos, estatutos, ley. Todos ellos dejan ver la centralidad de la ley del Señor en el Salmo y por supuesto en la vida del salmista. Por ello, su preocupación es que el pueblo de Dios tenga en alta estima la ley y ésta se convierta en su devoción y en su culto. Sin embargo, la ley no es el único tema que se repite en el Salmo capítulo 119. Hay otro tema bien importante que vemos en repetidas ocasiones en la poesía y es la aflicción. Por lo menos en nuestro pasaje, el salmista describe la aflicción de la siguiente manera: antes que fuera yo humillado, contra mí forjaron mentira los soberbios, se engrosó el corazón de ellos como sebo, bueno me es haber sido humillado. Cada una de estas descripciones pone de relieve el tema del sufrimiento y la aflicción en el Salmo capítulo 119. De esta manera tenemos la palabra de Dios por un lado, pero por otro lado también tenemos la aflicción. Dos grandes temas que caminan juntos en el Salmo. Ahora, no obstante, nuestro pasaje añade otro tema importante, el cual es conocido como un atributo comunicable de Dios llamado bondad. Su bondad. Observen el texto bíblico. Observe el versículo 65, lo que dice el salmista: bien has hecho con tu siervo. Subraye la palabra bien. Ahora miren el versículo 68. Bueno eres tú y bienhechor. Subraya la palabra bueno y la palabra bienhechor. Bueno eres tú y bienhechor. Por lo tanto, tenemos en nuestro texto una triada: palabra de Dios o palabra, aflicción, pero también tenemos bondad. Palabra, aflicción y bondad. Si bien el tema principal de nuestra unidad de pensamiento pudiera ser el siguiente: la palabra de Dios en mi aflicción, creo que al atender diligentemente las expresiones del salmista respecto a la bondad de Dios, me lleva a titular esta conferencia de la siguiente manera: la bondad de Dios en mi aflicción. La bondad de Dios en mi aflicción. Y bueno, ese es el atributo que me corresponde explicar en esta mañana, pero me quiero basar en el texto que acabamos de leer. Vamos a dejar que el texto bíblico hable. El texto bíblico nos enseñe acerca de la bondad de Dios. Y quiero decir algo más: obviamente, no podemos separar la bondad de Dios de su palabra, porque es a través de su palabra que Dios mismo revela su bondad. No la podemos separar. Y lo que vamos a hacer en el desarrollo de la enseñanza es a ir paso a paso en 3 encabezados. En primer lugar,
vamos a estudiar la bondad definida. La bondad definida, y la vamos a leer en nuestro texto. En segundo lugar, la bondad expresada, y también la vamos a leer en nuestro texto. Y en tercer lugar, la bondad aplicada, y el salmista a través del Espíritu Santo nos va a enseñar cómo es esto. La bondad definida, la bondad expresada y la bondad aplicada. Recuerden su bondad en mi aflicción. Veamos en primer lugar la bondad definida, versículos 65 y 66. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. La declaración del salmista acerca de la bondad de Dios revela seguridad y convicción. Él no duda de que Dios le ha hecho bien, pero pensemos en esto. ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es la norma que define para el salmista el hecho de que Dios es bueno? Si hemos leído que el salmista ha experimentado múltiples aflicciones, ¿qué lo lleva a concluir que a pesar del sufrimiento y de la aflicción, Dios es bueno? ¿Será que su criterio o su norma es su propia experiencia personal? ¿Será que su criterio o su norma es su propia razón o capacidad de razonar o capacidad de observar el mundo? ¿Cuál es su criterio, su norma que definen la bondad de Dios? Y yo te hago la pregunta a ti en esta mañana: ¿qué define la bondad de Dios para ti? ¿Cuál es tu norma o tu criterio para definirla? ¿Tu experiencia personal? ¿Las circunstancias de este mundo o de esta vida? ¿La manera como tú puedes razonar y tratar de comprender los asuntos? ¿Cuál es tu norma o criterio que define la bondad de Dios? Porque muy seguramente, si el criterio, la norma que determina la bondad de Dios son nuestras circunstancias o los diversos acontecimientos que ocurren en el mundo, entonces vamos a llegar a una conclusión no muy esperada. ¿Cuál es esa conclusión? Dios no es bueno. Dios no es bueno. Si las circunstancias se convierten en el criterio y en la norma para definirlo. Miren una cosa, esa es la manera de razonar del escéptico. Cuando el escéptico observa el comportamiento de los hombres y piensa en los desastres naturales, él acepta la existencia del mal en el mundo, pero al mismo tiempo rechaza la idea de Dios, porque un Dios bueno no puede permitir que le ocurran cosas malas a los hombres. ¿Entienden el punto? Así que mejor acepta la existencia del mal, pero por otro lado rechaza la idea de Dios. Esa es la manera como razona una persona escéptica. Así que si el criterio o la norma para determinar la bondad de Dios de parte del escéptico es su propio razonamiento o su propia experiencia personal, bueno, pues esa no debería ser la norma o el criterio del creyente para determinar o definir la bondad de Dios. No debería ser la misma norma, ¿verdad? Bueno, ¿qué dice el salmista? ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice la palabra del Señor? Note detenidamente la segunda línea del versículo 65. Oh Jehová, conforme a tu palabra, ya declarado, bien has hecho con tu siervo, pero note lo que sigue diciendo. Oh Jehová, conforme a tu palabra. La bondad de Dios es conforme a su palabra. Hermanos, Dios es bueno porque su palabra dice que Él es bueno. ¿Escuchó eso? Dios es bueno porque su palabra dice que Él es bueno, independientemente de tu experiencia personal. Independientemente. Porque es muy fácil para nosotros declarar que Dios es bueno cuando alguien cuenta un testimonio de sanidad. Pero es muy difícil declarar que Dios es bueno cuando el médico te dice que tienes cáncer. Este es el asunto aquí. Si la bondad de Dios es definida por las circunstancias, mi hermano, muy seguramente no llegarías a la conclusión de que Dios es bueno. Es por eso que el salmista, a pesar de todas las aflicciones y sufrimientos que él está experimentando, puede declarar con confianza:
bien has hecho con tu siervo. Es que la bondad de Dios es definida por Dios mismo, no por el hombre. Dios es bueno porque su palabra dice que Él es bueno. Esta es una cuestión de fe, indudablemente. Es por eso que al verte sumergido en la aflicción, ya sea porque has perdido a un ser amado, ya sea porque has experimentado una terrible enfermedad, un fracaso laboral o financiero, un trágico accidente que cambió tu vida para siempre, el tener que soportar a un esposo o a una esposa incrédula que se oponen abiertamente al evangelio, o a unos hijos rebeldes que ni siquiera le aportan a la sociedad. ¿A quién acudes tú? Es la pregunta que te hago. ¿A quién acudes tú? ¿Dónde encuentras consuelo? ¿Dónde afirmas tu fe? ¿Dónde vas a reforzar la convicción de que pase lo que pase, el Señor está caminando contigo de la mano y no ha dejado de ser bueno, aunque no entiendas lo que te está pasando? ¿A quién acudes tú? Es la pregunta que te hago en esta mañana. ¿A dónde corres tú en esos momentos, mi hermano? Bueno, ¿le parece maravilloso este libro? Este es el lugar donde acudimos en esos momentos. No hay otro lugar. No hay otro lugar. No hay otro lugar. A donde nosotros acudimos en ese momento es a su palabra, porque es Dios mismo hablándonos a través de ella. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Es su palabra. Ella nos recuerda continuamente que Dios es bueno, independientemente de las circunstancias. Eso es lo que está haciendo el salmista. Él se está repitiendo a sí mismo la verdad de la palabra de Dios. Dios es bueno y me hace bien conforme a su palabra, no conforme a mis expectativas. Porque muy seguramente si yo le pregunto a usted, según su expectativa, ¿qué espera de Dios? Usted va a esperar muchas cosas. Pero es que resulta que no es lo que usted quiera esperar de Dios. Es lo que su palabra dice que Él hará contigo. No son expectativas personales. Es lo que Dios dice que hará. Es lo que Dios dice que Él es. No la manera como nosotros lo definimos. Esto es lo que hace el salmista. Se está repitiendo a sí mismo la palabra del Señor. Es una cuestión importante. No es la manera como estamos interpretando el mundo. Es lo que Dios dice de sí mismo. Observe el versículo 66. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Note cómo el salmista cree lo que Dios dice de sí mismo. Si Dios dice de sí mismo que Él es bueno, no existe una declaración más verdadera y más perfecta que esa. No existe. Ahora bien, pareciera que al mismo tiempo el salmista observa que en los mandamientos se expresa la bondad de Dios. Ahora, pensemos cómo es esto posible, y esto nos lleva al segundo encabezado, la bondad expresada. Miren conmigo el versículo 68. Bueno eres tú y bienhechor. Ahora mire lo que dice el salmista. Enséñame tus estatutos. Bueno, en primer lugar, quiero que note el orden en el que el salmista hace sus declaraciones. Bueno eres tú, por ende eres bienhechor. En otras palabras, Dios hace lo que hace porque es lo que es. Es así como el salmista lo dice. Dios hace lo que hace porque es lo que es. Dios hace el bien porque Dios es bueno. Lo que Dios es determina lo que Dios hace. Igualmente esto se puede aplicar a nosotros. Hacemos lo que hacemos porque somos lo que somos. Pecamos porque somos pecadores. Dios hace el bien porque Dios es bueno. Eso es lo primero. Lo segundo, tal bondad de Dios se expresa a través de sus estatutos y mandamientos. Si observa la segunda línea del versículo 68, dice el salmista, enséñame tus estatutos. La pasión, el anhelo, el fervor del salmista por la ley es porque él entiende que la bondad de Dios
se expresa en su palabra. Dios ha dejado su bondad en su palabra, en su revelación preservada en forma escrita. Cuando Dios le entregó la ley al pueblo en el monte Sinaí, el propósito de esta ley era loable y era un propósito bueno. Dios no dejaría a su pueblo a expensas de la idolatría, a expensas del paganismo, a expensas de las ideologías, a expensas de su propio razonamiento o a expensas de su propio juicio. Dios le daría a su pueblo instrucciones claras, precisas, que iban a determinar el camino por donde ellos debían andar, su estilo de vida, su manera de pensar diferente del mundo. Y escuche esto, eso es un acto de bondad de parte de Dios para su pueblo, no dejarlo sin la instrucción. Es un acto de bondad. Y Pablo, tratando de interpretar estas cosas, claro, en medio del dilema complicado de la santificación progresiva en Romanos capítulo 7, versículo 8 al 12, dice lo siguiente: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y con la ley en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Ahora escuche esto: y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Ahora, ¿cómo termina? De manera que la ley a la verdad es ¿qué? Santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. El mandamiento es santo, justo y bueno. Así que el problema no está en los mandamientos. El problema está en el corazón depravado del hombre. Ahí es donde está el problema. Y eso es precisamente lo que Pablo reconoce: la incapacidad del ser humano en obedecer lo que es bueno, lo que a Dios le agrada. Así que entendemos que la palabra de Dios expresa su bondad. Y en este punto es que si nosotros como cristianos deseamos ver la bondad de Dios, debemos sumergirnos en las Escrituras. Debemos sumergirnos en las Escrituras, porque en las Escrituras vemos cómo el Señor ha revelado su bondad en su palabra. Así que si encendemos las noticias y las noticias no hablan cosas muy buenas, bueno, apagamos las noticias y abrimos la Biblia. Porque la gran noticia, ¿dónde está? Está en la Biblia. Y para nosotros los creyentes, la más buena noticia, ¿dónde la encontramos? En Cristo a través de su palabra. La Escritura expresa la bondad de Dios. Sumergirnos en ella nos enseña a aprender a discernir entre el bien y el mal. La bondad de Dios se expresa a través de ella. No obstante, claro, el mal es una realidad y los justos lo experimentan continuamente. Continuamente. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo reconciliar el hecho de que Dios es bueno? Su bondad se expresa a través de su palabra, pero sus hijos experimentan el mal. Ahora esto nos lleva al tercer encabezado, la bondad aplicada. Y vamos a ver cómo lo entendía el salmista. Miremos el versículo 69 en adelante. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado. ¿Escuchó eso? Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. El salmista reconoce de una manera asombrosa que ha sido supremamente bueno para él haber experimentado sufrimientos y aflicciones. Pero lo está reconociendo luego de que ha pensado en que la palabra de Dios define la bondad de Dios, en que la bondad de Dios se expresa a través de tu palabra. Entonces, de manera aplicativa en su vida personal, comprende que detrás de cada aflicción hay un fin bueno,
para aquellos que aman a Dios. Pero me escuchó. ¿Cuándo hace esa reflexión? ¿Cuándo llega a esa reflexión? Una vez entiende que la bondad se define por Dios mismo. Porque si el salmista empieza por él, no llegaría a comprender estas cosas. Si la bondad, la definición de la bondad empieza por lo que él cree que es o como debe ser definida, muy seguramente no estaríamos leyendo lo que estamos leyendo. El Señor le enseñó al salmista que es Dios mismo quien define lo que Dios es. No es el hombre, no es el hombre. Y una vez comprendiendo eso, entonces detrás de cada aflicción y sufrimiento hay un propósito bueno. Incluso en la disciplina y en el castigo del Señor para aquellos que son sus hijos. Si esta disciplina y este castigo cumple el propósito de santificarnos, entonces la disciplina y el castigo también tienen un fin bueno. También es bueno. Ahora miren la segunda línea del versículo 71. Para que aprenda, dice el salmista, tus estatutos. Si el propósito de la humillación es nuestra santificación, entonces ser humillado es bueno. Cuando este mundo es tan orgulloso. Cuando este mundo es tan orgulloso. Pero eso es lo que dice el salmista. Si ser humillado me lleva a la santificación, ser humillado es bueno. En otras palabras, él está dando gracias a Dios por todas las pruebas que ha recibido, incluso por la disciplina merecida a causa de la desobediencia a los mandamientos de Dios. Él está dando gracias a Dios por eso. Y si yo le hago una pregunta a usted en esta mañana, es ¿qué llena sus palabras de gratitud en sus oraciones? ¿Qué responde usted? ¿Qué llena su gratitud? ¿Cuáles son las palabras que constituyen su gratitud delante del Señor cuando usted ora? Y le hago esa pregunta porque no sé si ha considerado agradecerle al Señor por el dolor y el sufrimiento. No sé si lo ha considerado. Y no sé si has considerado agradecerle al Señor por la disciplina y el castigo cuando tú pecas. Es lo que está haciendo el salmista. Porque detrás de todo eso, él entiende que está la bondad de Dios. Él entiende eso. Nosotros estamos acostumbrados a darle gracias a Dios por las bendiciones que recibimos, ¿verdad? ¿Saben cuál es el asunto? El asunto es que para David, el haber sido humillado, probado, disciplinado, afligido, finalmente eran una bendición para él. Y la razón es que por medio de su perversa obstinación y orgullo, el corazón del creyente es quebrantado, suavizado y humillado en medio del sufrimiento y la aflicción. Si yo no quiero postrar mi rostro en tierra para rendirme al Señor, el Señor usa el sufrimiento para hacerlo. Dicho de otra manera, y esto es muy importante, tal dicotomía de que aquello que le produce satisfacción y placer al creyente debe ser considerado como una bendición y que aquello que le trae tristeza y malestar no debe ser considerado como una bendición, parece desaparecer en el salmista. Bueno, yo sí sé esta declaración, esta tesis, ¿a quién le aplica? A aquel que no es creyente. Esa dicotomía sí funciona para el que no es creyente. Pero resulta que para los que somos creyentes, aún lo malo es usado por Dios para nuestro bien. Y es un tema que debemos aprender a comprender. Yo sé que no es fácil. Por eso, ¿cómo iniciamos? Dios es bueno porque su palabra dice que Él es bueno. Así fue que se inició y así fue que el salmista inició. Somos bendecidos cuando nos ocurren cosas muy gratas. Hermanos, también somos bendecidos cuando no nos ocurren cosas muy gratas.
Y me cuesta estar diciendo esto, porque no es fácil. Ni siquiera para los que estamos predicando estas cosas es fácil decir esto. Somos bendecidos cuando nos ocurren cosas muy gratas, pero también lo somos cuando no nos ocurren esas cosas muy gratas. Y es que Dios nos hace un bien cuando nos prueba o nos castiga por nuestro pecado. Dios nos hace un bien. A la luz de este pasaje, podemos ver que la enseñanza de la bondad de Dios en la vida del creyente es la siguiente. El creyente debe aprender a perder cualquier bien menor, ¿verdad? Cualquier bien menor para ganar y alcanzar ¿qué? El bien mayor. Pero le tengo una noticia. Eso no ocurre porque sí. No es que tú un día te levantaste de tu cama y dijiste, bueno, voy a tratar de perder cualquier bien menor para alcanzar el bien mayor. No, porque tu corazón no quiere hacer eso. Entonces el Señor utiliza catalizadores para llevarte allá. Y uno de esos catalizadores es la aflicción y el sufrimiento. Pero Dios es bueno. Todo eso es una muestra de su bondad. Entonces la aflicción y el sufrimiento terminan siendo para todos aquellos que amamos a Dios una bendición. Todo aquello que elimine, destruya, suprima, lo que no nos permita ver con claridad la hermosura de Cristo será bueno para nosotros. Porque el fin es ver la hermosura de Cristo. Y el Señor va a ir quitando todo lo que se oponga a que podamos ver esa hermosura. Él va a ir quitando del camino, aunque eso produzca dolor. Nuestro mayor bien no es otro que nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro mayor bien. Y creo que ya se dijo en estos días, pero si hay algo que el mundo no le puede quitar al creyente, ¿es a quién? Es a Cristo. Él es el mayor bien. Yo le pregunto, ¿hay algo más provechoso que eso para ti? ¿Hay algo más provechoso que eso para ti? ¿Hay algo más bendito que eso para ti? Sin duda, un salmo como este nos lleva a considerar la bondad de Dios en la persona de Cristo. Si hay alguien verdaderamente y perfectamente bueno, ese es nuestro Señor Jesucristo. No hay otro como Él. No hay otro como Él. Por eso es incomparable. Recuerde la alabanza de las huestes celestiales en el nacimiento de Jesús en Lucas 2:14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Escuche, y buena voluntad para con los hombres. No hay duda de que la obra de creación fue un acto de la bondad de Dios, pero la obra de la redención aún muestra más la bondad de Dios. Hermano, Dios decidió incluir el mal en el mundo, pero si Dios es bueno, entonces incluir dicho mal en el mundo tiene un propósito bueno. Y le digo algo más. Todo lo que Dios decretó, lo decretó para su propia gloria. Entonces, el incluir el mal en el mundo tiene como propósito glorificar el nombre de Dios. ¿Y sabe cómo lo hace? A través de la persona amada de su Hijo, Jesucristo. Lo hace a través de su Hijo Jesucristo, aquel que decidió encarnarse, estar entre nosotros, llevar nuestro pecado, morir en una cruz, resucitar al tercer día, ascender a los cielos, gobernar desde ahí, decir que regresará por segunda vez a juzgar al mundo. Él ha destruido el mal. Y esa es nuestra esperanza. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Y de quién termina siendo la gloria y el honor y la alabanza? ¿De quién? De aquel
que decidió crear este plan. Y en ese plan estamos tú y yo. Y ha decidido Él mostrarnos su bondad. Aquel que decidió crear esta historia tiene como fin su propia gloria. Y eso es lo que ocurre. El consuelo para nosotros, los que hemos creído en Cristo, es que por su bondad soberana fuimos rescatados del pecado y de la muerte, y que el sufrimiento y la aflicción es el instrumento de Dios para conformarnos a la imagen de su Hijo, y que un día seremos como Él. Un día seremos como Él. Por eso, ¿sabe qué esperamos con paciencia los creyentes? El día en que Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El que venciere heredará todas las cosas. Escuche esto: y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Un día el mal no nos tocará más. No nos tocará más. Y es por eso que anhelamos fervientemente ese día. Dios es sabio, por lo tanto su bondad es una bondad llena de sabiduría. Dios es inmutable, por lo tanto su bondad nunca cambia. Dios es eterno, por lo tanto su bondad será para siempre. Y Dios es santo, por lo tanto su bondad no se ve afectada por la maldad de los hombres. Su bondad no es como la nuestra. Su bondad es perfecta. Pero un día seremos como Él es. Mis hermanos, que podamos decir en nuestra vida cristiana, como lo dijo Policarpo de Esmirna, cuando caminaba a la hoguera: ¿cómo podré negarlo si lo único que Él ha hecho conmigo en más de mis 80 años de vida es solamente el bien? Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre nuestro, te doy gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por hablarnos a través de tu palabra, por recordarnos tantas cosas. Pero te queremos pedir perdón. Perdónanos, Señor, porque no hemos comprendido la manera como tú nos santificas. Perdónanos, Señor. Tratamos de definir tu bondad por lo que vemos, por cómo interpretamos las cosas que nos ocurren. Pero hoy hemos aprendido que tu bondad es definida por tu palabra. Fortalece nuestra fe. Afirma nuestra confianza en tu palabra. Que podamos ver tu belleza y tu bondad en tu palabra. Para que así de manera aplicativa, práctica, en los momentos de nuestra humillación, de nuestro sufrimiento o disciplina, podamos ver cómo resplandece tu bondad, Señor. Porque tú utilizas el mal para nuestro bien. Esa es tu sabiduría. Quizá no la comprendemos bien, Señor, pero estamos llamados a obedecer lo que tenemos que obedecer. Ayúdanos a seguirte. Y ayúdanos a decir las palabras del anciano Policarpo. ¿Cómo podré negarte si lo único que has hecho en mi vida es solamente el bien? Que toda la gloria, Señor, toda la honra, toda la alabanza y la exaltación sea nuestro Señor Jesucristo, verdaderamente
y perfectamente bueno. En el nombre de Jesús. Amén.